Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, hoy me toca hablar de los impuestos que se pagan cuando se vende una propiedad y en concreto del impuesto de incremento patrimonial. Bien, como recordaréis, hace unos días os hablé del impuesto de plusvalía municipal. Este es el otro impuesto, pero hoy voy a hablar del impuesto de incremento patrimonial. Bien, el impuesto de incremento patrimonial se aplica tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. Lo que ocurre es que cuando se aplica a las personas jurídicas se tiene unas consecuencias distintas y una manera de calcular totalmente distinta. Bien, en las personas físicas lo veremos dentro de un rato cómo se hace, mientras que en las personas jurídicas el beneficio que se obtiene es un rendimiento que se suma o se resta si hay pérdidas al resto de los ingresos de la sociedad y el importe a pagar es según el resultado del ejercicio. Cuando mi consejo es que si os viene alguna persona que dice o manifiesta que su propiedad pertenece a una sociedad, no os metáis en el berenjenal de calcular impuesto de incremento patrimonial, porque esto no, para las sociedades es un tema distinto. Lo que yo voy a hablar es de personas físicas, que es la inmensa mayoría de los casos. Es verdaderamente la inmensa mayoría de los casos. Que os viene alguien con una sociedad y dice, mire, le aconsejo que haga la consulta a su asesor fiscal, que lleve toda la documentación de esta sociedad, y lo vea usted con él porque realmente ahí tienen que ver pues todos los ingresos que tenga por otros conceptos. Bien, centrémonos pues en el impuesto de incremento patrimonial para las personas físicas. En primer lugar, diré que está exento el pago de este impuesto cuando la ganancia patrimonial producida se produzca por la dación en pago de la vivienda habitual del deudor o del garante del deudor para la cancelación de deudas garantizadas con la hipoteca que recaiga sobre la misma propiedad. Para decirlo más llanamente, o sea, yo tengo una propiedad que está hipotecada, no puedo atender los pagos de este préstamo hipotecario y llego a un acuerdo con el banco titular de la hipoteca para que cobre la hipoteca con la dación de mi propiedad. En este caso, yo no tendré que pagar impuesto de incremento patrimonial, estaré totalmente exento de este impuesto. Otra cosa es que con la entidad bancaria haya cancelado todas las deudas, porque a veces esta gente que intentan sacar todo lo que pueden de sus deudores. Bien, esta particularidad se aplica en todo el territorio nacional, en toda España, incluso en el País Vasco y Navarra, que ellos tienen una manera distinta de calcular, pero en el caso en este caso, la exención es absolutamente para todos. Bien, este impuesto se creó en el año 1983 durante la primera legislatura del presidente Felipe González. Desde entonces ha sufrido varias modificaciones, aunque subsisten varios puntos. Por ejemplo, un primer punto que todavía existe son los coeficientes de abatimiento. Bien, los coeficientes de abatimiento significa que todas aquellas propiedades que se compraron entre el 31 de diciembre o antes del 31 de diciembre de 1986 y el 31 de diciembre de 1996 se le aplican coeficientes de abatimiento siempre contando 2 años de franquicia. Es decir, si nosotros contamos desde estas dos fechas, 31 de diciembre del 86 a 31 de diciembre del 96, han pasado 10 años más una fracción de año, aunque sea un solo día. Bien, pues bien, estos son 11 años. Pues a esos 11 años le sacamos la franquicia de 2 años, nos quedan 9 años, y el coeficiente de abatimiento consiste
en multiplicar 11,11% anual por el número de años que pueda tener derecho a esta aplicación de coeficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que si ocurren 9 años, pues 9 con 11 por 11 con 11% son 99,99%, es decir, 100%. Y se aplica que en este caso no paga absolutamente impuesto, o no pagaba, porque luego veremos más adelante que esto se transformó a posteriori. Este coeficiente de abatimiento actualmente solo se aplica sobre los primeros 400.000 euros de beneficio que se obtenga por todas las ventas realizadas desde el 1 de enero del 2015. Es decir, si yo tengo una propiedad que en el 2016, por ejemplo, la vendí y obtuve pues 300.000 euros de beneficio. Pues en aquel momento se me aplicaron coeficiente de abatimiento. Ahora, este año vendo otra propiedad y en este caso tengo otros 300.000 euros de beneficio. Pues 300 más 300 son 600, ¿verdad? Pues de estos 600, a los 300 primeros de la propiedad que vendí en el 2016 ya le apliqué abatimiento. Pues ahora solo le podría aplicar abatimiento de 100.000 y al resto, los 200.000 restantes, no podré hacerlo. Es una modificación que se hizo en el año 2015, si no recuerdo mal, y por todas las ventas que desde el 1 de enero pues, del 2015, pues ocurre esto. Bien. Otro punto que persiste es que se consideran los gastos de adquisición como parte del coste. Veamos, yo tengo un precio de adquisición de 60.000 euros. Y luego tengo unos gastos de compra, unos honorarios de notario, unos honorarios de registrador, el impuesto de transmisiones patrimoniales, pongo un ejemplo al 8%, podrías poner el 10% o podría poner menos, depende de la comunidad autónoma que esté ubicada la propiedad. Y el total de gastos de compra fue de 5.500, con lo cual el total de la adquisición se considera que es de 60.000 más 5.500 euros, en total 65.500 euros. También persiste que los gastos de enajenación, cuidado, significa vender, donar a un hijo, por ejemplo. Bien, pues los gastos de enajenación, de venta, de donación a un hijo, se consideran parte del coste. Así, por ejemplo, ¿qué gastos puedo tener yo en la enajenación? Pues, por ejemplo, los honorarios de la agencia inmobiliaria, IVA incluido. Vamos a poner como ejemplo que si vendemos por 120.000 euros, pues el 5% de honorarios más su IVA, 7.260 euros. La plusvalía municipal también es aplicable como gasto. Y los gastos de cancelación registral de una hipoteca, si la hay, también son aplicables, que son solamente notario y registro. La gestoría no cuenta, ¿vale? Solo notario y registro. Total, el precio de enajenación menos gastos son 120.000, menos 7.260, menos 1.400, menos 500, menos 500, en total son 110.840 euros, que es lo que le correspondería como gasto o precio de venta menos, o de enajenación, como queramos decirlo, menos los gastos. Una cosa que os quiero mencionar que es muy importante. Seguramente que en muchísimas ocasiones tenéis dificultades a la hora de argumentar que tenéis, que queréis hacer una factura de honorarios con IVA. Bien, fijaros que hemos incluido aquí 7.260 euros de gastos, que es honorarios de agencia más IVA. Si alguien nos dice, no, yo factura no quiero, muy bien, la respuesta vuestra tiene que ser, de acuerdo, yo no le haré una factura, pero usted no tendrá un gasto para justificar y va a pagar más impuesto de incremento patrimonial. Fijaros que ese 21% de IVA que va a pagar de más, en teoría de más, en realidad luego lo recupera
al pagar el impuesto, porque como veréis más tarde, al ver los tipos que se aplican, pues se recupera perfectamente ese 21%. Pero ahí tenéis una perla que debéis conservarla y os aseguro que en la inmensa mayoría de casos, si lo sabéis argumentar mínimamente bien, vais a salir adelante y vais a tener vuestra factura con honorarios. No permitáis vender propiedades sin factura. Vosotros tenéis un trabajo muy digno y muy respetable y tiene que ser remunerado convenientemente y por tanto si hay que hacer IVA se hace y si hay que declarar en Hacienda se hace y por lo menos yo vivo totalmente transparente, no en negro. Bien, continuamos. Algo que no ha cambiado es que cuando no haya transcurrido un año desde la fecha de adquisición de la propiedad, el importe del beneficio obtenido se suma directamente a todos sus ingresos en su declaración de renta. Es un dato importante, muy interesante, ¿eh? Fijaros, si yo compro una propiedad el mes de enero de este año y el mes de abril de este mismo año quiero venderla, los beneficios que yo obtenga me irán directamente sumados a mi declaración de renta. No se calcula por impuesto de incremento patrimonial. Sino si yo tengo un beneficio, vamos a suponer, de 45.000 euros y tengo unos ingresos por salarios de 25.000, pues 25 más 45.000 son 70.000 si no me equivoco. Y esto va a un tipo de renta superior que si fuera solamente pagando el impuesto que me correspondería por mi salario. Es muy frecuente ver el caso de que un propietario hereda una propiedad de sus padres y el mismo día que firma la aceptación de herencia o pocos días más tarde la vende. Cuidado, si hacéis esto debéis asesorar y decir claramente que el valor a declarar en la aceptación de herencia tiene que ser muy parecido al valor a declarar en la escritura de venta. Que haya muy poca diferencia, porque si como que no ha transcurrido el año desde la adquisición a la venta, pues este diferencial os irá directamente le irá al cliente directamente a su declaración de renta. A veces se hace, no, mira, voy a declarar poco en la aceptación de herencia porque los valores mínimos a declarar en la comunidad me lo permiten y así pagaré menos impuestos de aceptación de herencia. Vale la pena que consultéis, nos podéis consultar a nosotros también, qué pagaría de impuesto de sucesiones, qué pagaría en impuesto de incremento patrimonial. Porque si se sabe hacer bien, igual le sale muy poco. Pero también vale la pena tener en cuenta ese dato porque si resulta que dentro de muy poco se cumplirá el año de adquisición, pues oye, ¿qué más da esperar unos días más a firmar la escritura de compraventa para que se aplique por el método de impuesto de incremento patrimonial y entonces pagar seguramente menos por este impuesto? Por tanto, también hay que calcularlo, vale la pena calcularlo. Igual no es necesario esperar, pero por lo general sí que es bueno hacerlo. Por tanto, es un dato muy interesante a tener en cuenta. Sigamos. No ha cambiado es la forma de liquidar el impuesto cuando el vendedor es un no residente. Cuando el vendedor es un no residente, el comprador está obligado a retener una cantidad que tiene que liquidar el fisco en el plazo de 30 días. Y esa cantidad es un 3%, como luego veremos. Y una vez lo ha liquidado en el plazo de 30 días, es un formulario que es el modelo 211 de Hacienda, que tiene varias copias. Una de las copias es para el vendedor. Entonces, el propietario tiene que dar una copia, el comprador, tiene que darle la copia correspondiente al vendedor de ese modelo 211 para que él pueda completar en el plazo máximo de 4 meses desde la firma de la escritura y efectuar la declaración.
entraremos en el detalle más adelante. Iros quedando con estas perlas. Bien, algo que ha cambiado es el importe a retener en el caso de que venda un no residente, puesto que tengo problemas con mis papeles de mi atril, que no me aguanta el atril, no sé por qué, mi guión y mi chuleta. Pero bueno, vamos a seguir, no pasa nada. Bien, como os decía, ha cambiado el importe a retener en el caso de un no residente. Os decía hace un momento que cuando un no residente vende, pues el comprador tiene que retener, en ese caso, ahora actualmente un 3%. Bien, definamos qué es un no residente. Un no residente es una persona que vive fuera de España durante el año natural, que no llega a vivir 183 días de este año natural. Si vive o reside, mejor dicho, 183 días o más en el territorio nacional, entonces es un residente. No residente es que no llega a residir los 183 días de este año, del año natural. Bien, cuando se instauró este impuesto, con Felipe González, la retención que se practicaba era del 10%, una barbaridad, pero era así. Y se hacían operaciones, pero bueno, pero a mucho importe, ¿no? José María Aznar, su gobierno lo modificó, creo recordar que fue en el año 95 o 96, y lo dejó al 5%. Y José Luis Rodríguez Zapatero, veo que hemos puesto aquí Zapatero, es tanto Zapatero que nos hemos comido hasta el Rodríguez. Bueno, pues con José Luis Rodríguez Zapatero se aplica el 3%, y esto es desde más o menos el año 2005 o 2006, no recuerdo, pero no tiene importancia porque ahora para todas las transacciones se aplica el 3% de retención. Es simplemente para que tengáis la información histórica de qué ha ocurrido con esto. Bien, vamos a suponer un precio de venta de 120.000 euros. El 3% en concepto de retención es 3.600 euros. Entonces, el comprador retiene 3.600 euros y en el plazo de 30 días debe liquidar el importe al fisco utilizando el modelo de Hacienda 211, que es para el impuesto de renta de no residente. Bien, entonces, en 4 meses más tarde, el vendedor no residente, o dentro de los 4 meses, pero no es necesario agotarlo, debe efectuar la liquidación definitiva al fisco utilizando el modelo 210, también del impuesto de la renta de no residentes, y ahí pueden producirse dos casos distintos. Uno es que el resultado sea pagar una cantidad adicional. Bien, en ese caso, pues vamos a suponer que le correspondía pagar, le han retenido 3.600 euros y le correspondía pagar pues 5.000, pues tendrá que pagar los 1.400 adicionales. O bien, resulta que le corresponde una devolución de parte de la cantidad retenida con el 3% del precio de venta. Supongamos, bueno, tenía que pagar 2.000 y le han retenido 3.600. Bueno, pues esos 1.600 los podrá recuperar siempre y cuando acredite que ha pagado los 4 últimos años de declaración de renta. Un no residente también tiene que pagar su declaración de renta en este país y tendrá que acreditar que ha pagado el IBI de esta propiedad de los últimos 4 años. Acreditando esto, va a recibir la diferencia que le han retenido de más. Lo que ocurre es que esto será dentro del año siguiente. ¿Por qué? Pues porque todos estos importes se suman para que cuando se aprueben los nuevos presupuestos generales del Estado se tengan en cuenta. Entonces, a partir de enero o febrero del año siguiente, pues se cobran esas cantidades. Bien, con José Luis Rodríguez Zapatero se produce una modificación muy importante.
aquellos vendedores que no pagaban el impuesto gracias a la aplicación de los coeficientes de abatimiento volverán a pagar a partir del 20 de enero del 2006. O sea, acordaros que os he dicho que si, por ejemplo, alguien pues había comprado en el año 1984, pues le correspondía pagar 0 euros de impuesto sobre el incremento patrimonial. ¿Por qué? Pues porque se le habían aplicado los coeficientes de abatimiento. Pero ahora José Luis Rodríguez Zapatero, su gobierno, instaura que a partir del día 20 de enero del 2006 vuelven a pagar. ¿Qué ocurre? Ocurre que este impuesto es un impuesto que se calcula por el número de días transcurridos desde la fecha de adquisición y hasta la fecha de enajenación. Entonces, ¿qué hace? Pues para las propiedades que tienen derecho a aplicar los coeficientes de abatimiento se calculan 2 tramos, desde la adquisición y hasta el 19 de enero del 2016, que esto puede ser negativo, o sea, 0, o puede ser una cantidad reducida porque tenía derecho a una parte de abatimiento, y desde el día 20 de enero del 2006 hasta el día de hoy, el día de la venta. Entonces, los resultados se suman y se paga por lo que corresponde. Como podéis ver, es un impuesto que tiene sus complejidades, pero no os asustéis porque a pesar de que tenga esas complejidades, cuando tengáis que calcularlo veréis que lo calculamos de una manera muy, muy sencilla. Lo veréis porque tenemos una aplicación en API virtual que nos lo permite. Bien, Mariano Rajoy modifica también el impuesto de incremento patrimonial. Ahí todos los presidentes han metido baza, todos los que ha habido, desde Felipe González, Aznar, Rodríguez Zapatero y Rajoy. Bueno, veremos si Pedro Sánchez le mete mano, pero de momento aquí nos hemos parado, ¿no? Entonces, lo que implementa el gobierno de Mariano Rajoy es que, como se dio cuenta, era muy fácil darse cuenta, que el mercado inmobiliario en el año 2012 no funcionaba, estaba muy bajo, costaba muchísimo que se vendieran propiedades, entonces implementó un incentivo, y el incentivo es que para aquellas propiedades que se adquirieron desde el 12 de mayo del 2012 y hasta el 31 de diciembre del 2012, tendrían una bonificación del 50% en el impuesto cuando se venda. O sea, yo compré en el día 1 de junio del 2012, por ejemplo, vendo hoy y resulta que tengo que pagar 100.000 euros de beneficio, de impuesto sobre incremento patrimonial. Bueno, pues por haber comprado entre ese periodo, en vez de 100.000 voy a pagar 50.000. Así de sencillo. ¿Por qué desde el 12 de mayo del 2012? Pues porque es cuando entró en vigor esta modificación. Se aprobó unos pocos días antes. Bien, también se han modificado los tipos que se aplican en el impuesto de incremento patrimonial. Para los primeros 6.000 euros de beneficio se aplica el 19%. Así tenemos que... voy a coger mi calculadora. Perdonadme, ahí la tenemos. Entonces, los 6.000 euros multiplicado por el 19% son 1.140 euros. Bien, para el beneficio desde 6.001 euros a los 50.000 euros, o sea, 45.000 euros en cifras redondas, multiplicado por el 21%, son 9.450 euros. Y lo que sobrepase de los 50.001 euros se paga el 23%. Bien, ahora vais a entender lo que os decía antes de la factura de honorarios. Ved que en el segundo tramo se paga el 21%. De IVA se paga también el 21%, ¿verdad? Bien, pues si vosotros sabéis argumentarlo, podréis explicar perfectamente que yo te cobro una factura de honorarios, para hacerlo fácil, de 10.000 euros, y te cobro el IVA, que son 21%, por tanto, eso serán 12.100 euros, ¿de acuerdo? Y si tú tienes un beneficio
de 20.000 euros, por ejemplo, que es muy fácil, pues ya con ese 21% que vas a pagar, pues lo pagarás de un tramo más pequeño porque tú tendrás una factura para justificar un gasto. Por tanto, esto es muy, muy importante. Yo me brindo que si queréis una ampliación de esta información, pues me llaméis o me mandéis un correo electrónico y yo con mucho gusto os haré una simulación para que lo entendáis bien. Sigamos. También Mariano Rajoy modificó que los mayores de 65 años quedarían exentos hasta 240.000 euros por vender cualquier propiedad que no sea residencia habitual y siempre que se invierta en una renta vitalicia. Pero cuidado, eso es una trampa, ¿eh? Ellos, cuando aprobaron esto, fue en el año 2015, había muchos problemas económicos en el país, las arcas del Estado estaban vacías, había un déficit tremendo. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que lo que pretendían es que hubiera dinero, sí o sí, en las arcas del Estado. Entonces, lo que hacían era incentivar que no se pagase impuestos sobre estos importes, siempre y cuando estuvieran una renta vitalicia. Pero cuidado, cuando se recupera la renta vitalicia, cataclac, el castañazo. Entonces, sea cuando sea. Y si la persona fallece, pues los herederos, cataclac, castañazo. Esto es así. Por tanto, bueno, una trampa temporal a los que le conviene pues la utiliza y al que no, pues fuera. Y también lo que instauró es que todas aquellas personas con dependencia severa o gran dependencia quedarían exentos del pago de este impuesto. Bueno, ¿qué aspectos son importantes y hay que tener en cuenta cuando se liquida este impuesto? Básicamente son tres. Uno, si el que tiene que pagar el impuesto, el vendedor, es residente o no residente, cambia su forma de liquidar, no de calcular siempre igual, pero cambia la forma de liquidar. Si es residente o no residente, exactamente lo mismo. No cambia la forma de calcular, pero cambia la forma de liquidar. Y si ha cumplido los 65 años o no. Si ha cumplido los 65 años, en algunos casos puede librarse de pagar, en otros casos puede posponer el pago, como por ejemplo decíamos hace un momento, con la renta vitalicia. Son los tres aspectos fundamentales. Bien, a partir de ahora os voy a explicar varios casos que tienen que ver pues, con el impuesto para que entendáis un poco todas las posibilidades que hay. Bien, vamos a suponer, el caso A es que el vendedor es mayor de 65 años, reside en España, por tanto residente, y vende su vivienda habitual. En ese caso, el vendedor estará exento del pago del impuesto de incremento patrimonial. En todo el territorio nacional, menos en el País Vasco. El País Vasco tienen una normativa foral distinta y el contribuyente mayor de 65 años que vende su vivienda habitual estará exento de liquidar el impuesto con un límite de 400.000 euros y solo para la primera transmisión. Si solo tiene un beneficio de liquidar para 200.000 euros, la segunda no es acumulativa, ¿vale? Otro caso, el caso B, es menor de 65 años, reside en España y vende su vivienda habitual. Bien, el vendedor tendrá que pagar la cantidad resultante cuando efectúe la declaración de renta antes del 30 de